Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta hermosa mañana, iglesia. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y bueno, es un motivo de gozo, de alegría, porque hoy, en este día, muchas personas amanecieron con muchos problemas. Le digo que muchos porque durante la madrugada estuvimos recibiendo muchísimos mensajes, llamadas de personas que fueron infectadas. Al menos 3 personas hablaban hoy durante la madrugada, 2, 3 de la mañana, para avisarnos que sus familiares ya habían fallecido. Y una situación muy difícil, muy complicada. Por eso le digo que hoy, si usted está aquí, es por la gracia del Señor. Amén. Así que aproveche este tiempo, iglesia, alabe a Dios con su corazón. Sabrá Dios si mañana, si de aquí a 8 días estemos de nuevo juntos o ya no. Solo Dios sabe y conoce esta realidad que hay en nuestra vida, iglesia. Así que Dios bendiga a la iglesia Ebenecer, Dios bendiga a la iglesia virtual. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a la Biblia, Evangelio según San Marcos, su capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Al versículo 54. Y luego leemos el versículo 66, Marcos 14, 54. Dice la palabra del Señor, lo leemos unidos, dice la palabra del Señor. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Ahora el verso 66, por favor. Y estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Ahora leemos el 72, por favor. Cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Padre celestial, en esta hermosa hora te doy gracias, Señor, y ruego por tu misericordia, por tu bendición, para que seas tú, Señor, el que hables a nuestra vida y hables a nuestro corazón. Te pido, Señor, que tú bendigas nuestro corazón en esta hermosa mañana de mis hermanos que están presentes. Permítenos, Señor, alabarte y bendecirte con todo el corazón en esta hora. Queremos, Señor, agradarte, queremos bendecirte y queremos darte la gloria, porque tú, Señor, ya nos permitiste el privilegio de estar cantando y alabando tu nombre. Pero ahora el momento de escucharte ha llegado, Señor. Por lo tanto, te ruego, Señor, que hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Ocupen su lugar, por favor, un momento. Como yo tengo la esperanza de estar un día donde está el apóstol Pedro y servir a Dios por la eternidad, me cuidaré de no hablar mal de él, porque no sea que el apóstol Pedro desde el cielo con alguna cámara nos esté filmando y cuando yo llegue allá él me acuse de haber hablado mal. Muchos
cuando leen el Evangelio para hablar de Pedro, casi la mayoría lo hace, iglesia, para tirarle, para hablar mal del apóstol Pedro. Muchos comienzan a decir, y Pedro traicionó, y Pedro renegó, y no seamos como Pedro. Pedro fue el vil, Pedro fue el traidor. Y oiga usted, pobre del apóstol Pedro, de verdad, que si nos escuchara, yo creo que nos regañaría por lo menos, Yo creo que nos regañaría por lo menos. Esto que les leí no es una historia injusta lo que voy a predicar en contra de Pedro. Más bien, esta historia le hace justicia al apóstol Pedro. De hecho, algunos teólogos dicen que el Evangelio de Marcos se escribió gracias a que Pedro, el apóstol, oiga usted, le narraba las historias a él. Así que Marcos tuviera solo un par de hojas si Pedro, el apóstol, no le hubiese ayudado a escribir su evangelio a Marco. Así que imagínense, no vamos a hablar mal del apóstol Pedro, sino vamos a hablar bien. Si esta teoría de que Pedro le ayudó a escribir el evangelio a Marco es cierta, entonces, iglesia, Pedro le contó a Marco su historia, porque si usted se da cuenta, la historia que leímos no está escrita en el evangelio o en las cartas del apóstol Pedro, sino está escrita en el evangelio ¿de quién? De Marcos. Así que Pedro le tuvo que haber narrado su historia a Pedro y le tuvo que haber dicho, ¿sabes qué? Yo un día traicioné al Señor. ¿Sabes qué? Un día yo lo negué. ¿Sabes qué? Un día yo no pude estar con él cuando se lo había prometido. Así que, iglesia, quiero decirles algo. Hay que tener un sentido de integridad profundo para poder hablar de nuestros errores. Casi siempre nos gusta hablar de nuestras virtudes, ¿no es así? Con las personas casi siempre nos gusta decir, no, es que yo, qué bárbaro, no, pues yo soy bueno para esto, yo soy bueno para aquello. La hermana dice, no, a mí me sale riquísimo el guisado fulano. No, hombre, a mí yo yo preparo esto y sale riquísimo. Pero casi nadie habla de nuestros errores. No nos gusta hablar de ello. Por ejemplo, yo no he escuchado hermanas que digan, hermana, pues fíjate que yo soy muy fodonga. Hermana, fíjate que pues a mí por más que le intento no sé guisar, no sé planchar la ropa. Fíjate, hermana o hermano, que yo en mi caso no me gusta hacer el aseo de mi casa. La tengo en mi casita como un chiquero. Casi no, nos gusta echarnos flores, ¿verdad? Eso sí, es lo que nos encanta. Y aunque a veces no sea, ¿qué cosa? Aunque a veces no sea cierto, nos encanta echarnos flores. Se necesita integridad, se necesita sinceridad para poder hablar de nuestros errores, iglesia. ¿Por qué? Porque se nos olvida que somos humanos. Se nos olvida que como humanos también cometemos errores. A nosotros se nos olvida que fallamos. Y desde luego Pedro el apóstol, amados hermanos, con mucha integridad le cuenta a Marcos su historia completa. Le cuenta sus aciertos, pero también le cuenta sus errores, sus fallas. Y se la contó a Marcos, yo entiendo que con el único propósito de hablar, número uno, del poder de la restauración de Jesús. Porque mire, Pedro le dice a Marcos, fíjate que yo cometí errores, yo le prometí al Señor y no le cumplí, fíjate que yo lo traicioné, fíjate que yo estuve a donde él estaba siendo sentenciado y no hice nada por defenderlo, sino de lo contrario me escondía. Dice la Biblia que se sentó allí junto a los alguaciles y se calentaba al fuego. En otro pasaje de la Biblia dice que estaba abajo en el templo. Imagínese, andaba por allí
pero no se atrevió a ir a donde estaba Jesús, porque quizá dijo Pedro, si a Jesús, que es Jesús, lo están torturando y lo van a llevar al Calvario, ¿qué no van a hacer conmigo? Entonces Pedro, mire, le cuenta la historia para decirle, todos esos males, todos esos errores, todas esas fallas cometí, Marcos, pero te estoy contando esto, número uno, para que entiendas que en Jesús hay poder de restauración. A ver, ¿puede decirlo conmigo? En Jesús hay poder de restauración. Es decir, Marcos le está diciendo, yo estoy aquí a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas, a pesar de mis fallas. Yo estoy aquí con ustedes, los discípulos. Yo no debiera estar aquí, les dice Pedro. Yo más bien debiera estar acusado con los traidores. Yo debiera estar muerto. Yo debiera estar fuera de ustedes. Pero estoy aquí con ustedes porque en Jesús hay poder de, ¿qué dijimos? De restauración, iglesia. Y creo yo que para nosotros los cristianos eso es muy confortante, porque estamos aquí, iglesia, a pesar de que somos malos, a pesar de que cometemos errores, a pesar de que mentimos, a pesar de que le fallamos a Dios, a pesar, iglesia, de que le hemos hecho un montón de promesas y no se las hacemos. ¿Qué cosa? Estamos aquí a pesar de todos esos errores. ¿Y sabe por qué estamos aquí, iglesia? Porque en Jesús hay poder de, ¿qué cosa? De restauración. La palabra restaurar significa volver a ser útil. ¿Qué significa la palabra restaurar? Volver a ser útil. A mí me encanta esa definición, volver a ser útil, porque muchos en las iglesias cometemos errores, cometemos fallas, y como cobardes huimos del barco, abandonamos el barco, nos vamos, ya dejamos hecho, dejamos destruido y nos vamos, amados hermanos. Mucha gente, muchos cristianos, muchos hermanos, muchas hermanas se van de sus iglesias porque cometieron pecados, porque cometieron faltas, porque ofendieron, porque, oiga usted, por mil cosas. Agarran y deciden mejor irse, dar la vuelta e irse de su iglesia. No quieren saber más, se retiran, oiga usted, abandonando el barco. A eso se les llama cobardía, porque se les ha olvidado que no importan los pecados que hayamos cometido, en Cristo hay poder de restauración. Cristo puede hacernos nuevas criaturas, iglesia. En Cristo podemos volver a ser útiles. Se nos ha olvidado. Y es Pedro el que le está diciendo a Marco, te estoy contando mi historia para que sepas que en Jesús hay poder de restauración. La vida cristiana, oiga usted, es el resultado de la gracia divina de Dios, del perdón, de la misericordia y de la restauración. Si Dios nos hubiera dado a cada uno de nosotros 1000 oportunidades para gastárnoslas, ya nos las hubiéramos acabado desde hace mucho. Pero ¿qué cree? Dios es el Dios de las 1001 oportunidades. Es decir, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, hermano, estamos aquí gracias al poder restaurador de Jesucristo. En el tiempo antiguo, iglesia, al menos los sacerdotes, los que ministraban en la presencia del Señor, oiga, tenían que venir al templo con integridad. Tenían que vivir una vida pulcra, una vida santa, iglesia, para poder ofrecer el sacrificio o los sacrificios del pueblo. Tenían ellos que vestir de una manera pura, limpia, para poder subir al altar. ¿Cuántas veces subía el sacerdote al altar? Una vez al año. Solamente una vez al año. Y esa ocasión, oiga usted, el sacerdote traía en su mente, en su corazón, los pecados que el pueblo había cometido. Es decir, el pueblo se acercaba para decirle:
interceda por mí, yo he cometido pecados. Y el sacerdote venía una vez al año en el santísimo lugar, subía, oiga usted, para ofrecer expiación por los pecados de la gente una sola vez. Pero pobre sacerdote, oiga, tenía que subir íntegro, limpio. Ellos vestían una túnica que oiga usted, que les era mandada hacer. Les cubría desde hombros prácticamente hasta los pies. Y al último de esa bata, de esa túnica, abajo tenía que llevar unas campanillas. Oiga usted, esas campanillas, cuando el sacerdote subía a la plataforma, al altar, esas campanillas, amados hermanos, si el sacerdote subía en pecado, esas campanillas sonaban y el sacerdote moría instantáneamente en el altar de Dios. Imagínese usted, iglesia, si a cada uno de nosotros se nos diera una túnica de esa manera. Imagínese usted si de la misma forma nosotros estuviéramos el día de hoy, que al toque de esas campanillas muéramos por nuestros pecados. ¿Cuántos de nosotros estaríamos aquí y cuántos ya no estaríamos? El sacerdote subía con suma reverencia, con sumo cuidado, una vida íntegra, santa, a la plataforma. Y si la gente de afuera oía las campanillas, la gente decía: ya se murió. El sacerdote estaba en pecado. Pero si la gente no oía ningún ruido, la gente daba gracias a Dios, porque era señal de que Dios les había perdonado. Entonces ellos hacían lo siguiente: ellos compraban, la gente compraba 2 corderos, uno, oiga usted, para sacrificarlo, y otro lo compraban para cuando el sacerdote salía y decía: ya he pedido a Dios perdón por tus pecados, he intercedido por ti. Ellos soltaban un cordero, oiga usted, y si el cordero regresaba, era señal de que Dios no los había perdonado. Así que el cordero no tenía que regresar, el cordero tenía que irse. Oiga, qué tremendo. Dese cuenta de cómo era la vida anteriormente y cómo debiera ser hoy. Debiéramos vivir una vida santa. Imagínese que a nosotros, iglesia, los que venimos al templo, se nos ponga una ropa igual que a los sacerdotes del Antiguo Testamento, y que cuando entremos al templo, si entráramos con un pecadito, cayéramos muertos. Carambas, ¿a cuántos ya tuviéramos que haber sacado cargando? ¿No es así, iglesia? ¿O a poco son muy santos? ¿No? Si usted me pregunta lo mismo, yo le voy a decir: no soy santo. He cometido fallas, he cometido pecados, he cometido faltas. Pero puedo decir como el apóstol Pedro: estoy aquí a pesar de mis errores y de mis faltas, porque en Dios hay poder de restauración. Él me hace nueva criatura. Él perdona mis pecados. Él intercede por mí. Oiga usted, a tal manera de que le dice al Padre: Padre, perdónale sus pecados a Adalberto, porque si no me fueran perdonados, oiga usted, yo desde cuándo ya hubiese muerto. Pero si estamos aquí, iglesia, hermano, hermana, si estás aquí, a pesar de tus pecados que cometiste ayer, yo no sé qué pecados pudimos haber cometido. Quizá alguien anda en adulterio y en secreto, nadie lo sabe. A lo mejor algún joven, alguna señorita anda en fornicación y piensa que nadie lo sabe. A lo mejor, iglesia, durante las noches, yo no sé qué hace, qué ve, qué oye, ¿verdad? Yo no lo sé, pero hay un Dios que sí lo sabe, iglesia. Imagínese usted, iglesia, que todos esos pecados se nos juntaran, ya hubiésemos muerto. Pero usted está aquí sentado en el templo y yo estoy aquí en este santísimo lugar gracias al poder restaurador de Jesucristo. ¿Cree que no merece la gloria el Señor? ¿Sí? ¿Cuántos hemos pecado en estos días? A ver, confesémonos. No me va a confesar sus pecados. Solamente diga: yo reconozco que he pecado, pero estoy aquí gracias a la misericordia y al poder restaurador
de Jesucristo. Amén. Hermano de la iglesia virtual, si usted despertó el día de hoy, abrió sus ojitos y vio la luz de un nuevo día, usted puede decir: desperté gracias al poder restaurador de Jesucristo. Número 2. Cuenta esta historia Pedro a Marcos. Primero, para enseñarle que en Cristo hay poder ¿de qué? De restauración. Número 2, esta historia que leímos donde Pedro mismo está diciendo: yo traicioné al Señor, se la cuenta a Marcos, número 2, para que sepa que es una admonición. ¿Qué es una admonición, iglesia? ¿Alguien me puede ayudar? ¿No? Bueno, mire, se la voy a poner algo así sencilla. La admonición es algo así como una vacuna. Vamos a hablar de la vacuna que hoy está de moda. ¿Cuál es la vacuna que está de moda hoy? ¿Cuál? A ver, caray. ¿A poco el cubrebocas no les deja hablar, hermanos? ¿Cuál es la vacuna que está de moda hoy? La del COVID, ¿verdad? La del COVID. Y aún así nos dicen: y todavía puede que te dé. Y no nomás eso, puede que te mueras. Pero se le llama vacuna preventiva. Así se le llama, así se le conoce. Vacuna no es vacuna curativa. No, es vacuna preventiva. La admonición es una vacuna preventiva. Así es una admonición. Una admonición, iglesia, es como decir: te voy a narrar mi historia para que tú no cometas los mismos errores que yo cometí. ¿Cuántos hemos contado algún error, alguno de nuestros errores a alguien para que no los cometa? Yo lo he hecho. A mis hijos. Luego les digo: hijos, cuando veo que están haciendo algo, le digo: no hagan eso, no hagan eso. Mira, yo cuando fui chamaco hice eso y mira, yo traigo ahora aquí en la cabeza una como alcancía. O me abrí aquí, en medio de la nariz yo tengo un golpe muy fuerte, entró algo aquí muy delicado, muy peligroso. Y cuando yo veo a mis hijos que dan guerra o que hacen algo, les digo: no hagas eso, hijo, te puedes lastimar. Porque ya le cuento: a mí, mira, yo hice esto, hice el otro y me pasó aquello. Y lloré, hijo, y lo lamenté. Lo mismo, eso es una admonición. Contarle a alguien lo que nos pasa, no para que ande de chismoso, que casualmente es como lo tomamos, ¿verdad? Cuidado cuando alguien dice: mira, manita, mira, manito. Casi siempre se da más en las hermanas, ¿verdad? No, en todos. Mira, manita, te voy a contar algo, pero por favor, por lo que más quieras. Y como la hermanita no quiere a nadie, ¿verdad?, ni a ella misma, te voy a contar, júramelo por el osito Bimbo. Y la otra, con tal de enterarse del chisme, dice: mira, manita, te lo juro, que no es bueno jurar, pero pues si no teme a Dios, es capaz de jurar. Y le cuenta su historia. Le dice: fíjate que ¿te acuerdas de Pancho, mi esposo? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Qué crees? Me engañó. Y la que juró no contarlo, solo espera que acabe de contarlo la comadre para que salga y lo extienda como chisme. ¿Qué crees lo que le pasó a fulana? Su esposo la volvió a engañar. Yo ya le dije que lo deje, ya le dije que... Y oiga usted, bueno, esa no es admonición, eso es chisme. Una admonición es: te cuento mi historia, te cuento mis errores para que tú no los cometas. Y Pedro le cuenta a Marcos su historia para eso. Para eso. Te voy a contar mi historia para que no cometas los mismos errores que yo cometí. Te la voy a narrar para que tú puedas evitar errores en el peregrinar de la fe. Así que
Pedro no era un cobarde, Pedro era un valiente, era un aventado, como dicen los muchachos, que no esperaba la respuesta de sus amigos para alinearse, oiga usted, a la batalla. Era un hombre de visión propia. Pedro era un líder que brillaba con luz propia, iglesia, que decía lo que pensaba. Y eso es bueno, decir lo que uno piensa. Porque a veces por callarnos, por omitir, es que se cometen los peores problemas. En el matrimonio, en la familia, en la iglesia. En la iglesia callamos tantas cosas. Preferimos aguantárnoslas. Pero cuando ya vemos la oportunidad de echárselo en cara a la persona, se lo echamos con odio, con rencor. Por eso se hacen los problemas, por eso se hacen las divisiones, por eso las iglesias se destruyen, porque las cosas no se hablan en su momento tal y como uno las piensa, iglesia. Pedro no era así. Pedro hablaba lo que pensaba y hacía las cosas sabiendo que podía equivocarse en el camino. Así que Pedro no era un cobarde, ¿o sí, iglesia? No, ¿verdad? Como nos cuenta la Biblia, la historia, Pedro era un valiente, un hombre que caminaba por sí mismo, amados hermanos. Hay gente que tal vez nunca han cometido un error, pero tampoco podrán contarle a sus nietos sus riesgos, ni sabrán aconsejarles para que no cometan los mismos errores en la vida. Pedro escuchó a Jesús hablar acerca de la crisis que vivirían los discípulos. Jesús entendía que los discípulos no soportarían tal emoción después de que él fuera entregado en manos de los pecadores. No soportarían el dolor los discípulos. Vivirían los discípulos, oiga usted, de una manera espantada. Jesús entendía que los discípulos no soportarían esa situación, iglesia, que iban a desparramarse, la Biblia dice, e iban a caer en crisis de una intimidación. Pues el momento de la ejecución del Señor, el momento de la ejecución del plan del enemigo de nuestras almas y la ejecución del plan de los adversarios de Jesús estaba por acontecer. Es decir, Jesús estaba a punto de ser arrestado. Jesús estaba a punto de ser entregado a los pecadores para que estos lo crucificaran. Jesús sabía que sus discípulos no iban a soportar su muerte en la cruz. Y ahí aparece Pedro diciéndole a Jesús lo que él sentía. Mientras todos se callaban, cuando Jesús les decía: ¿qué creen, muchachos? ¿Qué creen, discípulos? ¿Qué creen, hijos? Me van a entregar y voy a morir, me van a crucificar. Mientras todos se quedaron espantados, porque ante el espanto, ante el temor, ante el miedo nos bloquea, ¿no es así? A veces nos quedamos así sin saber qué hacer y vemos algún accidentado y nos quedamos, ¿verdad? Y ni nos permite ayudar. El miedo, el temor nos bloquea. Bloqueó a los discípulos. Pero mire a Pedro. Pedro no se bloqueó con el dolor. Pedro alzó su mano y dijo: ¿qué crees, Señor? Ya nos dijiste que vas a ser entregado en manos de pecadores. Ya nos dijiste que te van a crucificar. Pues ¿qué crees? Yo voy a ir contigo a la cruz. Si es posible que me maten por ti, Señor. ¿Cómo la ve? Y eso le estaba contando Pedro a Marcos. Yo alcé mi mano, Marcos. Cuando Jesús dijo que iba a ser arrestado, yo alcé mi mano. Pero te estoy contando mi historia, ¿para qué? Para que no cometas los errores que yo cometí. ¿Y qué le está queriendo decir Pedro? No le cumplí al Señor lo que le prometí. ¿Qué le está queriendo decir en esta admonición, en esta historia Pedro a Marcos? Nunca prometas lo que no puedes cumplir. ¿Se da cuenta ya de la historia? Esa es una admonición.
Te estoy contando mi historia, Pedro, no para que vayas a la cuentes a medio mundo, al chisme, no, te la estoy contando, Marquitos, para que no cometas los errores. El error que yo cometí fue haber hablado, haber dicho, haber levantado la mano y no cumplirle al Señor. Ese fue mi error, Marcos. Así que me imagino a Marcos escribiendo con toda calma la historia que Pedro le narraba. Y yo me imagino a Pedro derramando sus lágrimas, narrándole su historia y diciéndole: Marcos, por favor, ten cuidado. Nunca le prometas a Dios si piensas no cumplirle. Nunca le prometas a nadie nada si crees no poderle cumplir. No prometas lo que no vas a cumplir, Pedro. Yo le pregunto, iglesia Ebenezer, iglesia Filadelfia, iglesia virtual, iglesia Éfeso, o de la iglesia que nos esté mirando, yo les pregunto algo. ¿Acaso será Pedro el único que ha prometido a Jesús algo y no lo ha podido cumplir? ¿Sí, iglesia, o no? ¿Será Pedro el único que le prometió al Señor y no le cumplió? Claro que no. ¿Acaso será Pedro el único que le ha dicho a Jesús: te prometo que cuando esto suceda yo voy a actuar de esta manera? Creo que no. Creo que muchos de los que aquí estamos y de los que nos están mirando le hemos prometido a Dios más de una vez y no le hemos, ¿qué cosa? No le hemos cumplido. Te prometo, Señor, que si tú me das el trabajo que te estoy pidiendo. Imagínense cuánta gente. Yo he orado por mucha gente. Pastor, ayúdeme a orar, no encuentro trabajo. Hay hermanas y hermanos de la iglesia virtual que me escriben y ellos son testigos. Me han escrito muchísimos: hermano, ayude a orar a mi esposo, no tiene trabajo, que encuentre trabajo. Y ahí estoy orando a Dios: Señor, bendícele, abre la puerta del trabajo. Escriben las hermanas: hermano, ayúdele a orar a mis hijos, con lo de la pandemia los corrieron, no tienen trabajo, que encuentren trabajo. Y uno está orando: Señor, abre las puertas del trabajo. Hermanas que escriben y dicen: hermano, no tengo trabajo, pídale a Dios que me dé trabajo. Y está uno orando, ¿y qué creen? Dios les da el trabajo. Y hay hermanos que me han dicho: hermano Adalberto, le prometo, hermano, le prometo, ya le prometí a Dios que si Él me da trabajo, le voy a seguir más fiel que nunca. ¿Y qué cree? Dios les da el trabajo y como chispa, oiga usted, dejan de congregarse, dejan de buscar a Dios. Y uno les dice: hermano, ¿y qué Dios no les ha dado el trabajo? Sí, hermano. ¿Y por qué no han ido al templo? Es que ahora tengo muchísimo trabajo que no me da tiempo. ¿Cómo ve usted? Ahora tengo muchísimo trabajo y gracias a Dios que me dio mucho trabajo, pero ahora no puedo ir al templo. Ya no puedo, hermano. Dios sabe, Dios sabe. Mucha gente hasta se llena la boca de decir: Dios sabe, hermano, no puedo. Yo quisiera ir, pero no puedo. Entonces, ¿para qué carambas le prometes a Dios lo que pensabas no cumplir? ¿Para qué? Si me das trabajo, Señor, mira, te voy a buscar. ¿Cuántos en esta temporada de enfermedad le han dicho: si me levanta, Señor, voy a testificar? Y están como piedras que no hablan, pero ni siquiera un amén. Aún aquí en la iglesia, hermanos, hay varios que han pasado por esa enfermedad del COVID o por alguna otra, y que: Señor, ahora sí dame la oportunidad y te voy a buscar y te voy a bendecir. Y venimos, oiga usted, y nos quedamos así nomás, que ni ganas de dar un amén tenemos. A ver, digan un amén. Es que Dios ha sido muy malo con nosotros,
Porque no nos ha dado, no nos ha bendecido, no nos ha sanado. Entonces, ¿para qué le prometes a Dios? Hubo un hermano que, claro, solo para que se dé cuenta hasta dónde llegan las promesas. Un joven que me decía: pastor, ayúdeme usted a orar a pasar. Voy a pasar al otro lado, a los Estados Unidos. Voy a irme a trabajar, está mi familia allá y quiero irme a trabajar a los Estados Unidos. Y yo le preguntaba: ¿y cómo te vas a ir, legal o ilegal? No, pues ilegal, si no ni le pido que me ayude. O sea, piensa que Dios le va a ayudar a hacer sus tonterías de irse a meter al río y de que le den un balazo. Pero ahí tiene al pastor: ayúdalo, Señor, que pase. Yo no sé si va a pasar legal, ilegal, volando por abajo, no sé por dónde. Ayúdalo a que pase. Ay, y más oré porque me dijo: ya le prometí a Dios, hermano, y ahora le prometo a usted que tan luego yo llegue allá, en 3 meses yo le voy a mandar para que se compre un coche. Y el infeliz tiene más de 3 años y nunca más supe de él. Y eso me acordé porque uno de los hermanos, de sus hermanos del joven, me dijo: ¿qué tal, pastor? ¿Ya le mandó mi hermano para su coche? Y, mugroso si ni siquiera de mí se acuerda. Como 2 veces se ha conectado. Y cuando se conecta, digo a mi esposa: escríbele, dile del coche. Y se desconecta. Digo: ya no le escriba, sino ni una ni otra cosa va a ser si no piensas cumplir. Es que a veces prometemos cuando estamos de buenas. Ay, sí, no, voy a ayudar a la hermana, le voy a dar, aunque sea una ayudita a la hermana o al hermano, ¿cómo no? Le voy a dar. Pero pobre hermano, nos hace tantito enojar. Y ahora, ¿qué decimos? Ahora que se amuele, no le doy nada. Si ya lo prometiste, lo tienes que dar. Pero es que me hizo enojar. No importa. La Biblia dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Cómo la ve? No prometas lo que no puedes cumplir. Es mejor no prometer y dar que prometer y no cumplir. Es mejor que un día llegue y me diga: hermano, mire, aquí está 1 kilito de manzanas, sentí de mi corazón dárselas. A que me diga usted: hermano, ¿qué cree? Ahora que vaya yo a robarme unas manzanas, le voy a traer un costal lleno. O los elotes, que ya estamos casi en la temporada, ¿verdad? No se robe los elotes, hermano. Pídalos, cómprelos. A veces a mí me dan ganas aquí enfrente, pero me aguanto. Nada más los veo y a veces, ay, Señor, pero me aguanto. Mejor le digo al Señor: no, Señor, no robaré hoy. No robaré. ¿Para qué comprometes con algo que no vas a cumplir? Si Pedro, el apóstol, lo juzgamos y lo criticamos y decimos: no, tremendo Pedro, híjole, primero lo negó, prometió y no cumplió, mintió, lo traicionó al maestro. Yo creo que Pedro bajaría. Si el Señor le diera permiso a Pedro, bajaría y diría: a ver, tú y yo, ven para acá, Adalberto. Vamos a tomarnos un café juntos, tú y yo. Te voy a contar lo malo que yo he hecho. Y yo creo que si yo le cuento lo malo que he hecho, terminamos iguales o termino hasta peor que él. Porque hemos hecho cosas peores que las que Pedro cometió. Por eso, iglesia, el mensaje de esta mañana es tan sencillo: no prometas lo que no vas a cumplir. Amén, iglesia. Y termino, número 3. Pedro le cuenta su historia a Marco para decirle: Marco, se me olvidó que soy humano. ¿Qué otra cosa le contó a Marcos? Se me olvidó que soy humano.
Te voy a contar mi historia para que te des cuenta que yo confié en mis emociones. Yo confié en mis fuerzas, dice Pedro. Yo hablé por hablar. Porque por eso habló Pedro. No, Señor, si me es posible, si es necesario morir contigo, yo moriré. Y lo que te hagan a ti, que me lo hagan a mí, Señor. Eso me recuerda una ocasión cuando iba yo a la primaria, a la secundaria. Un día, déjeme decirle, no me gustaban las injusticias. No me gustaba que el más fuerte le pegara al más débil. Y un día, uno de los muchachos, un compañero de los más débiles del salón, un jovencito muy noble, muy inteligente, pero muy noble, no podía defenderse. Recuerdo que los de otro salón, en el receso, en el recreo, le pegaron, lo empujaron, le tiraron su alimento que estaba comiendo. Y él entró al salón, a la clase, mi compañero, y lo vimos todo triste. Y él no era así, era alegre. Y nos acercamos por allí de chismosos, como 2 o 3. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Claro, le estoy diciendo esto porque estaban ahí las compañeras, las muchachas. La jefa de grupo era muy bonita y a mí me gustaba. Se lo cuento y que no vino mi esposa, y espero que no esté conectada. Me gustaba, pero como era yo tremendo en la escuela, será yo el último en el que quizás se podría fijar. Pero como ella se acercó también al compañero a decirle: ¿qué te pasa, manito? ¿Por qué estás así? Y él contó y dijo: es que los del otro salón, fulano y sutano, los conocíamos bien. Dije: son los más peleoneros. Esos fulanos, junto con otro, dijo, con otro chaparro, dijo así él en ese término, me pegaron, me tumbaron mi torta, mi refresco. Pero no lloro de dolor, lloro de que no me puedo defender. Y mi compañera, la jefa de grupo, le dijo: híjoles, esos necesitan que alguien se les ponga. Y yo dije: heme aquí, envíame a mí. Hoy es cuando va a salir a relucir a Adalberto, para que esta tiene que caer redondita, redondita. Tiene que ver que aquí está Calimán. Y recuerdo que le dije al compañero: ¿cómo es el otro que te pegó? Y dijo: es un chaparrito. Yo dije: pues chaparrito, vamos, me lo echo. Dile que al rato en la salida. Y que va y que le dice a Adalberto que al rato. Y que me manda así: pues sale. Y todos los compañeros se me quedaron viendo y me decían: ¿de veras, Adalberto? Le dije: sí, ¿por qué no? Vas a enfrentar. Muy sí. ¿Viste? Recuerdo que la jefa de grupo se acercó y me dio un abrazo. Me dijo: Adalberto, o sea, felicidades. Yo dije: ay, Dios mío. Yo lamenté que nada más fuera un abrazo, pero fue para lo que alcanzó. Y a la salida, recuerdo que iba yo con los compañeros. Y ya sabes, se arman las bolitas. Sí las llegaron a ver. Yo creo que sí, ¿verdad? Las bolitas ahí se armaban. Y ahí vamos, oiga usted. Y yo en medio, me llevaban como boxeador. Oiga usted, todos iban ahí casi echándome porras. Y que no, que Adalberto, y como Adalberto no hay otro. Y de verdad, no, ni te conocemos, Adalberto. Cuando yo llegué a donde nos quedamos de ver, vi que el chaparrito tenía como 1.90. Y le dije a mi compañero: ¿y este es el chaparrito? Y me dijo: sí. ¿Y por qué le dices chaparrito? Sí, bueno, es que le dicen de apodo, pero es como para, o sea, es como al feo le dicen: hola, guapo, ¿verdad? O al guapo le dicen feo. Pues este está alto y le dicen chaparro. Yo dije: pues me hubieras hablado con la verdad, mijo.
Mira nomás, pesa como 70 kilos. En ese momento yo pesaba a lo mejor mucho menos. Estaba yo chamaco, era delgado. Yo le dije, pues válgame Dios. Y ahora, para que se me quite lo hablador, dije. Y el otro se quedó, empezó a desabotonarse las mangas. Y dijo, ¿dónde está el que me...? Y todos se hicieron a un lado y me dijeron, él. Yo así de, oigan, quedamos que todos le íbamos a echar un montón al tipo este. No, es que nadie ha podido contra él. Le digo, pues entonces eso de que no me conocían va a ser después de la golpiza que yo le dé, porque lo voy a agarrar a carazos en sus puños y en sus rodillas. Lo voy a agarrar a narizazos en la punta de sus pies. Oiga, me dieron una tunda que quedé como en el mundo taurino llaman, quedé para el arrastre. Recuerdo que los compañeros me estaban poniendo alcohol así. ¿Cómo estás, Adalberto? Yo ni hablar podía, las narices rotas, la boca rota, adolorido por todos lados. Y eso que dicen mis compañeros, si nada más te dio 2 cachetadas. Yo dije, pues si me lo sueltan otro rato, yo creo me mata este. Recuerdo que él todavía, el que me golpeó, fue y me ayudó a levantarme y me dijo, órale, ya levántese. Sí, ni te pegué. Oiga, algo así le pasó al apóstol Pedro. Algo así le pasó al apóstol Pedro. Dijo el apóstol Pedro, yo levanté mi mano y yo dije, yo voy, vamos. Y si me es necesario que me maten, me matan. Lo que te hagan a ti, que me lo hagan a mí, a ver si pueden. Pero cuando vio que Jesús iba a ser crucificado, Pedro se echó para atrás y dijo, no puedo. Yo me imagino que Pedro dentro de sí decía, ¿para qué hablé? Se le olvidó a Pedro que era humano y que como humanos tenemos limitaciones. Quisiéramos hacer muchísimas cosas, ¿no es así? Quisiéramos hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, yo tengo un sueño que espero en Dios realizar y que no se lo voy a narrar porque sería hablar y a lo mejor no lo cumplo, pero Dios lo conoce y espero que un día la iglesia de Benecer, la iglesia Filadelfia y los de la iglesia virtual se unan a mí a este proyecto. Espero en Dios que se unan y yo se lo estoy pidiendo a Dios con todo mi corazón. Y cuando yo se lo conté a mi esposa dijo, Adalberto, pero ¿en qué estabas pensando cuando le prometiste a Dios esto? Y le dije, hija, estaba yo pensando en toda esa gente. Estaba yo pensando en toda esa gente. Estamos ministrándole a los presos. A veces le digo a mi esposa, hija, ya no quisiera yo ir porque a veces ya no tengo dinero, no tengo la forma de cómo ayudarle a la gente, porque cada que voy les preparo, o sea, les doy a unas señoras que viven ahí cerca del reclusorio para que les hagan comida a todos. Y a veces le digo a mi esposa, hija, a veces ya no tengo dinero, a veces ya no tengo ni para la gasolina, o les doy de comer a ellos, o me voy en coche, o comen, o me voy en coche, o ¿qué hago? A veces ya no puedo. Y mi esposa me dice, ¿para qué se lo prometiste a Dios? Le digo, solo le pido a Dios fuerzas, que me ayude a poder salir para poderle ministrar a esta gente que tanta hambre tienen de las dos, de la palabra de Dios y del hambre material también. A veces las personas se acercan para decir, pastor, regálenos un dinero, queremos hacer trabajos manuales de esa manera. Y a veces veo mi bolsa y le digo, pues que ya nada más es para mi gasolina de regreso. Pero pues ahí está, ahora le tengan. Y a veces, una o dos ocasiones me han acompañado unos hermanos que me dicen, hermano, ¿y cómo va a regresar? Pues no sé si la camioneta, no sé cómo, pero de que llegamos a la casa. Y una ocasión recuerdo en testimonio, hermanos, que dejando lo último que teníamos allá en el reclusorio, recuerdo que veníamos de camino. La camioneta le prendió el foco de la gasolina. Me faltaba todavía 1:30 para llegar a la ciudad de Puebla. Y yo recuerdo que le dije al Señor, Señor, y ahora pues ya voy a tener que dejar la camioneta en alguna casa, en algún taller.
y pedir para mi pasaje y llegar a la casa. Hoy ya mañana vengo por la camioneta, a ver qué me pasa, a ver qué pasa. Recuerdo que llegué a una casa y toqué la puerta. Salió un jovencito como de unos 13 años. Me dijo: ¿qué quiere usted? Y le dije: oye, ¿está tus papás? O tu papá, tu mamá. Quiero hablar con ellos. Y me dijo: espéreme tantito. Se metió, salió y me dijo: dice mi papá que ¿qué quiere? Bueno, solo quiero pedirle un favor. Si no me deja estacionar mi camioneta. Lo que pasa es que se me acabó la gasolina, perdí mi cartera y pues no tengo la manera de regresar. Entonces quiero ver si. Y salió el señor y me dijo: ¿qué se le ofrece? Pero salió bravo con un machetito, oiga usted. Pues a eso de las 12 de la noche salió bravo y me dijo: ¿qué se le ofrece? Le dije: mire señor, tranquilo, no se espante. Solo le platico a su joven. Y ya le platiqué la historia. Le digo: y quiero dejar mi camioneta. Y me dijo: ¿a qué reclusorio va usted? Ya le dije: ¿a cuál? Le digo: voy a los de la sierra, allá estoy. ¿A poco pasa usted a tal reclusorio? Le dije: sí señor. Y él me dijo: allá tengo a mi hijo en ese reclusorio. Allá tengo a mi hijo. Espéreme, dice, porque él me entregó una carta. Antier, dice, llegó una carta. Y algo me habla de un pastor. Déjeme ver. Mandó a su hijo a traerla. Vino su hijo, abrió la carta el señor y dijo, la leyó. Y en la carta decía: papá, te quiero contar que he entregado mi vida a Jesucristo. Ya no soy como era yo, delincuente, drogadicto, borracho. Hace una semana vino el pastor Adalberto, ministró, Dios tocó mi corazón y entregué mi vida a Jesús. Hoy soy nueva criatura, papá. Y él me decía: ¿y usted cómo se llama? Dije: es que yo soy Adalberto. Comenzó a llorar, me abrazó y me dijo: esta es su casa. ¿Quiere dejar la camioneta o quiere que le dé yo para la gasolina? Le dije: no me dé para mi gasolina, solo déjeme dejar mi camioneta. Llamó a su esposa, le dijo: hija, ven hija, ¿qué crees? Nuestro hijo ya es cristiano, ya es de los aleluyas, ya es bueno, ya es noble, dijo el hombre. Y aquí está el hombre que le habló de la palabra del Señor. Salió la señora y dice: qué bueno, pastor, mi familia es cristiana. Yo me alejé hace años del camino del Señor, pero yo quisiera regresar hoy más que mi hijo ha conocido a Cristo. Oiga, a esa hora me hicieron una cena elegante los señores. Dijo el papá, el señor le dijo a su otro hijo, le dijo: saca la camioneta, vamos a dejar al pastor hasta su casa. Me vinieron a dejar. Oiga, pero a veces prometerle a Dios no es fácil. Cumplir es difícil. Y yo le he dicho al Señor: Señor, hasta donde tú me permitas ministrarles a esa gente. Luego mi esposa me dice: hijo, es que, pues, ¿qué le haces al dinero? Te llevas dinero y ¿qué le haces? Es que esa gente lo necesita. Es que esa gente no tiene que comer. Una ocasión me decía, varias ocasiones me ha dicho mi esposa: oye, ¿y por qué vienes sin chamarra? Porque la regalé, hijo. ¿A quién? Se la entregué a un preso. Estaba enfermo, tenía fiebre, no tenía que taparse. Le regalé mi chamarra, le regalé el suéter. Hay presos que se acercan y dicen: oiga, pastor, me gusta su corbata. No me la piden, pero con eso yo entiendo muchas cosas. Me gusta su corbata. ¿Te gusta? Guárdala. La voy a colgar aquí, pastor, para que me acuerde yo de usted en mis oraciones. Será mucho que ores por mí. Pero prometerle a Dios y no cumplir es fatal. Yo no sé qué le has prometido a Dios en estos días. Lo que le hayas prometido, hermano, hermana, trata de cumplírselo. Trata de cumplírselo, porque Dios no se queda con nada. Dios te lo devuelve todo multiplicado.
multiplicado. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno. En esta lección hemos aprendido mucho de Pedro el apóstol. Es cierto, cometió errores, cometió faltas, pero también es cierto que su vida nos enseña a no cometer los errores que él cometió. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla a todos los que estamos aquí. Ayúdanos a vivirla y a guardarla en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya.